Bueno, no va a lo de llegar corriendo. Bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. Me da mucho gusto que estén aquí. Gracias a la Sociedad Teosófica en sus ramas Alfa y HPV por la invitación que me hace para poder compartir estos temas, estos conocimientos. A mí en lo personal, pues el budismo me apasiona mucho y espero poder compartírselos correctamente a ustedes con la idea, con lo que es realmente el budismo, ¿no? Porque, bueno, yo tengo muchos amigos budistas, monjes budistas, que me han enseñado mucho, me han compartido mucho de la ideología budista, pero también hemos convivido con muchos lamas que han venido del Tíbet. No sé si se enteraron, el año pasado vinieron varios lamas del Tíbet a dar conciertos vocales, ¿sí? Tienen unos conciertos vocales con la pura voz, que la verdad ese concierto lo estremece a uno todo, hace vibrar las fibras más profundas del ser. No hay ningún instrumento, nada, solo conciertos vocales de mantras que recitan precisamente todos los lamas. Vinieron precisamente del Tíbet. Y ahora que tuvimos la oportunidad de ir al Tíbet, y tuve la oportunidad de conocer monasterios budistas de ahí del Tíbet, la verdad quedé asombrado. En uno de los monasterios tuvimos la oportunidad de ver cómo preparan a los monjes, cómo los adiestran para la paciencia, para la tolerancia. Les hacen preguntas y si contestan mal, ahí se les van encima los monjes antiguos. O sea, es interesantísimo ver cómo también van practicando la paciencia, la tolerancia, a partir de agresiones, de cosas de ese tipo, y pues los que están en formación, yo le digo, los monjes reclutas, pues tienen que aguantar muchas cosas para ir desarrollando precisamente la paciencia que no cualquier persona puede desarrollar y puede llevar a cabo. Entonces, realmente, pues sí he tenido mucha convivencia con la ideología budista. He recibido muchos cursos del budismo, de la ideología budista. Realmente a mí me apasiona mucho el budismo, no como religión, sino como una filosofía de vida. Porque el budismo oficialmente está catalogado como una religión, pero en realidad, como no tiene un Dios específico, como por ejemplo los católicos, que creemos en el Maestro Jesús, o que creen en el Maestro Jesús y que creen que hay un Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y la Santísima Trinidad y la Virgen María y cosas de ese tipo, o los hindúes que tienen un montón de dioses, muchísimos dioses por todos lados, ¿verdad? Así también, pues los budistas no tienen un Dios específico, no tienen una deidad específica. Entonces eso los hace un poquito diferentes, pero lo que sí son considerados como una religión, porque sí tienen dogmas, y el dogma es una característica básica de una religión. A ver, ¿quién me dice un dogma de la religión católica cristiana? Un dogma de la religión católica cristiana. ¿Qué es un dogma? ¿Quién me dice un dogma de la religión católica cristiana? Es algo que se debe creer. Es algo que se debe creer y sin comprobar ni nada. A ver, la religión católica, ¿qué dogma tiene? Díganme tres. La Inmaculada Concepción. La Virgen María, que bueno, pues virgen, no, nadie puede tener un parto sin seguir siendo virgen, ¿no? Pero bueno, es un dogma de fe. Otro dogma de fe, que Jesús resucitó al tercer día, que no se puede comprobar tampoco, pero debemos de creerlo, porque si no lo creemos nos excomulgan, ¿verdad? ¿Sí? Igual la Asunción de María, que también la Ascensión de María, también, que le llaman la Asunción también. Eso. Entonces, la religión católica cristiana, al igual que todas las religiones, existen muchos dogmas de fe, dogmas que tienen que ser creídos, pero que no son comprobados ni son comprobables, ¿sí? Y el budismo también tiene sus dogmas, ¿sí? También tiene dogmas, por eso es considerado una religión. Pero a mí en lo personal y para mucha gente no es considerada una religión, sino es considerada una filosofía de vida, ¿sí? Una filosofía de vida. O sea, si no se me olvida, no cierres esa puertita, por favorcito. ¿Sí? Bueno, entonces es una filosofía de vida. Y esta filosofía de vida, gracias Ceci, nos permite a nosotros desarrollarnos y crecer
con una salud mental, una salud espiritual, una salud del alma, y nos permite evolucionar correctamente en esta tercera dimensión, pese a todas las pruebas que pudiéramos tener. Eso es lo que para mí significa una filosofía de vida, una forma de vida, una forma de vivir, ¿sí? Y esto sí nos los da el budismo. El budismo nos da ciertas normas, ciertas reglas que nos permiten ser pacientes, ser tolerantes, tener compasión por todos los hermanos, por todos los seres. Y este tipo de normas sí nos permiten evolucionar y ser mejores seres humanos, mejores personas, ¿sí? Por eso es que yo considero que el budismo es realmente una filosofía de vida, ¿sí? Y tiene muchas cosas que enseñarnos. Aquí, por ejemplo, lo que vemos en esta imagen, de aquí, estamos viendo, ¿quién sabe cuál es la imagen que estamos viendo ahí? ¿Quién me puede decir? ¿El Dalai? El Dalai Lama, por un lado, y por el otro lado, tenemos una figura. ¿Quién me puede decir qué es esa figura? Esta figura que está aquí, ¿alguien la conoce? No es un mandala. Bueno, ahorita la vamos a ver, ¿sí? Ahorita la vamos a ver. Esta es la rueda del samsara o la rueda de la vida, ¿sí? Que ahorita la vamos a estudiar un poquito, que es aquí tenemos un ogro feroz rodeándola completamente. Ahorita la vemos de qué se trata. Y aquí efectivamente sí está el Dalai Lama, y aquí es importante ver que tiene un gorro amarillo. Este gorro amarillo que se pone el Dalai Lama únicamente se lo pone para ciertas ceremonias, no siempre, pero es una diferenciación del tipo de budismo, de los tipos de budismo. Hay algunos que lo diferencian, los budistas del gorro amarillo, ¿sí? O del bonete amarillo, y los budistas del bonete rojo, ¿sí? Los gorros rojos y los gorros amarillos. Es una forma de diferenciar a algunos budistas, porque todos los budistas, estos son los budistas tibetanos, los que tienen el bonete amarillo, ¿sí? Y los budistas del oriente de Asia, el oriente asiático, tienen los gorros rojos. Y es una diferencia muy importante que ahorita vamos a hablar, esta diferencia específica, ¿no? ¿Y quién me dice qué es esto? Esto sí sabe, ¿no? Esto sí sabe qué es, ¿no? No es un timón de barco, no, es un símbolo budista, netamente. Este es el símbolo que representa el budismo, este es el símbolo que representa el budismo, es específicamente, y no es un timón de barco, ¿sí? Bueno, los voy a dejar con la duda hasta el ratito, vamos a salir de la duda, ¿sí? Bueno, no, porque tengo que hablarles forzosamente de eso, ¿no? Entonces, yo pensé dije, a ver, ahorita me van a dar una revolcada sabrosa, ¿eh? Pero bueno, vamos a empezar entonces con nuestro tema. Es un tema de verdad muy interesante, a mí me gusta mucho, me apasiona mucho este tema del budismo. El budismo nos da mucho que aprender, ¿sí? Nada más que tomemos en cuenta una cosa: los monjes budistas, al igual que cualquier persona, son seres humanos, ¿sí? Y también tienen muchos defectos, tienen muchas debilidades. No porque conozcamos un monje budista que tiene defectos o que tiene vicios o que tiene circunstancias, pensamos que todos son iguales. Son seres humanos con ciertas debilidades. Entonces, el que sea monje budista no implica que sea perfecto, ¿sí? Pero sí procuran irse hacia la perfección, ¿no? Les digo porque yo tengo amigos monjes budistas que de todo, de todo. Entonces a veces me asombran, me miran, digo, bueno, ¿cómo? Bueno, pero sí, son seres humanos con todas las características que nos caracterizan a los seres humanos. Entonces, no por una persona vamos a juzgar a todos, ¿no? ¿Sí? Porque alguien va a decir, no, sí, yo conozco un monje budista que, bueno, sí, es uno, ¿no? Entonces, vamos a empezar con esa circunstancia. Para empezar, entonces, vemos que el budismo prácticamente es una doctrina filosófica, y muchos lo consideran como una religión, una doctrina religiosa. Y esta doctrina, o esta religión, o esta filosofía de vida, fue fundada por un señor, un gran sabio, un gran maestro, que se llamó Siddhartha Gautama, ¿sí? Y este Siddhartha Gautama, que después se le conoció como el Buda, ¿sí? Sí quiero aclarar aquí mucho el término de Buda. Buda no es una persona, ¿sí? Pues si me permite voy a escribirlo aquí. Buda no es una persona. Buda, al igual que el Cristo, no son personas,
no se refieren a personas. El Cristo se le llama al Maestro Jesús, pero él se llamaba el Maestro Jesús. Cuando logró la iluminación y logró la ascensión, entonces alcanzó el estado crístico. Hasta ese momento fue Cristo, ¿sí? Entonces es un estado de conciencia al igual que el Buda. El Buda es un estado de conciencia donde todos tenemos que pasar. Todos tenemos que pasar. Todos en algún momento de nuestra vida tenemos que llegar al estado búdico y tenemos que llegar al estado crístico, ¿sí? Es un estado de conciencia, es un estado de evolución del alma, ¿sí? Es un estado donde conforme nosotros vamos perfeccionando todos nuestros pensamientos, sentimientos, acciones y llegamos a ser casi perfectos aquí en la tercera dimensión, evolucionamos a tal grado que forzosamente, sí o sí, tenemos que pasar todos por el estado búdico y tenemos que pasar todos por el estado crístico. O sea que todos vamos a llegar a ser Budas, todos. Y todos vamos a llegar a ser Cristos, todos. No es una persona. Y eso quiero que quede bien claro. El Cristo o el Buda no es una persona, es un estado de conciencia. El que todos tenemos que pasar sí o sí para poder evolucionar, porque todos vamos a evolucionar. La única diferencia es el tiempo que nos vamos a tardar. A lo mejor unos evolucionan en 100 años, 200 años, 1000 años y otros evolucionan en 100 siglos, dependiendo cada quien el proceso que cada quien escoja para evolucionar. Si queremos un aprendizaje rápido, tenemos que cambiar nuestra conducta, nuestros pensamientos, ser más comprensivos, más compasivos, más amorosos con el prójimo, con toda la humanidad, y entonces vamos evolucionando más rápido. Pero hay gente que no, hay gente que roba, que mata, que asesina, y a esa gente le faltan siglos y siglos y siglos para poder evolucionar, ¿sí? Entonces todo es un proceso de evolución. Vivimos en un mundo donde existe la dualidad. La dualidad quiere decir que existe el bien y el mal, la luz y la oscuridad, el día y la noche, lo masculino y lo femenino. Y en ese proceso de oscuridad ya hablamos cuando vimos el tema del peregrinaje del alma. Ya hablamos que cuando llegamos aquí a la tercera dimensión tenemos que pasar por el estado mineral, luego el estado vegetal, luego el estado animal y luego llegamos a ser seres humanos. Pero cuando llegamos a ser seres humanos tenemos que empezar forzosamente viviendo la oscuridad. Forzosamente todos hemos pasado la oscuridad. O sea que todos hemos sido asesinos, todos hemos robado, todos hemos mentido, todos hemos matado, todo. Porque hemos pasado por la oscuridad. Tenemos que pasar por la oscuridad para poder llegar a la luz. Eso es obligatorio, ¿sí? Entonces, como yo les decía, nadie de nosotros es ningún santo. Nadie es santo. Todos hemos pasado por eso y por eso creamos un karma, ¿sí? Porque fuimos perversos, malvados. Pero llegó un momento donde ya pedimos la luz, ya conocimos la oscuridad, ya pedimos la luz. Y empezamos entonces el proceso de ascensión, como lo vimos cuando vimos el tema del peregrinar del alma. Entonces, no hay que juzgar a todos los que están todavía en la oscuridad, a los que roban, a los que matan, a los que porque su proceso evolutivo es muy lento y van muy atrasados en ese proceso evolutivo y apenas están en su proceso de oscuridad. Es muy fácil juzgarlos, y esos desgraciados, hijos de tal por cual, es muy fácil, pero todos fuimos así, todos pasamos por eso. Hay que dar oportunidad a la gente de que termine su proceso, hay que ayudarlos a que terminen ese proceso para que encuentren la luz, ¿sí? No hay que mandarles odio porque nos ponemos a su nivel, no maldiciones, hay que mandarles bendiciones, hay que mandarles amor para que más rápido salgan de ese estado de oscuridad, ¿sí? Entonces, en este aspecto, bueno, pues es como vamos a hablar del proceso que vivió Siddhartha Gautama, que después se le conoció como el Buda, como el iluminado, ¿sí? Y Siddhartha Gautama, este proceso lo llevó en la India. La India es un país, la verdad, muy místico. Cuando estuvimos allá, me encantó conocer varias religiones, no todas, pero muchas, varias religiones, conocimos muchos templos, conocimos muchos lugares, y el fervor de los hindúes, ellos se llaman indios, son los indios. El fervor de los indios o de los hindúes es tal que su vida la controla completamente el aspecto religioso, su vida la controla completamente la fe,
¿sí? Nada más que tienen muchísimas religiones y tienen muchísimos dioses, eso sí, y son fervientes creyentes absolutos de todos sus dioses, y la fe de verdad a uno lo conmueve. Es un país, si uno va como turista a la India, regresa uno muy decepcionado. Es un país muy sucio, mucho desorden, muchas situaciones, pero si vamos con un espíritu de aprendizaje, un espíritu de paz, de nobleza, de convivir, de sentir, es un país maravilloso. La India es un país maravilloso. Entonces depende de la perspectiva con lo que vaya uno, es como va uno a regresar, ¿no? Hay mucha gente que echa rayos y centellas y peces contra la India, y es cierto, ¿sí? Pero hay mucha gente que venimos de allá de la India muy satisfechos, muy tranquilos, porque conocimos la espiritualidad de la India. No nos interesó el aspecto del tráfico, de la suciedad, de las ratas, de la mugre, de los changos, de las vacas, de las motos, de todo, porque es una locura la India. Pero cuando uno con un aspecto de desarrollar el alma, de convivir, de sentir, cambia completamente la circunstancia, ¿no? Entonces, si visitan la India, vayan con ese espíritu de comulgar con las religiones, de comulgar con la fe de los hindúes, y van a ver qué bonita experiencia es específicamente visitar la India. Y la India ha sido la cuna de varias religiones, y una de ellas es específicamente el budismo, ¿sí? Porque Siddhartha Gautama, aunque no nació en la India, pero es de origen hindú, ¿sí? ¿Por qué no nació en la India? Ahorita vamos a ver, pero sus padres vivían en la India, y ahí es donde se creó toda esta religión o esta filosofía, ¿no? ¿Y qué es lo que busca específicamente el budismo? Busca la liberación del sufrimiento, ¿sí? Y el ciclo y busca también la liberación de ese ciclo de muerte, de vida, de nacimiento, que ellos le llaman la rueda del samsara, ¿sí? Entonces busca librarnos de ese sufrimiento y de esa rueda del samsara, que es el morir y el nacer, las reencarnaciones continuas, ¿sí? Y obviamente la muerte. Entonces, a través de un camino de comportarnos bien, de sentir en nuestra alma la paz, la armonía, el amor hacia la humanidad, hacia nuestro prójimo, eso es lo que cambia específicamente, porque si quiero paz en el mundo, primero debo tener paz dentro de mí. Si quiero paz en el mundo, debo tener paz en mi hogar. Si quiero orden en mi ciudad, primero debo tener orden en mi hogar. Es lo que tenemos que aprender, que lo que queremos ver reflejado afuera primero debe estar en nosotros. Si queremos cambiar el mundo, primero tenemos que cambiar nosotros, en nuestra forma interna, nuestra forma de pensar, de sentir, de actuar, de hablar, de hacer las cosas. Si queremos que eso se refleje a la humanidad, pero queremos que el gobierno sea honesto, y nosotros somos deshonestos y robamos, y nomás se descuida alguien y nos encontramos una cartera y ya la hice, en lugar de devolverla. O sea, ese tipo de actos y de gestos hacen que dicen que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, y es totalmente real, ¿sí? Cada pueblo tiene el gobierno que se merece, porque el gobierno solo representa lo que somos los ciudadanos. Si nosotros fuéramos honestos, si fuéramos limpios de pensamiento, si fuéramos amorosos, si de veras nos preocupáramos por los demás, ese gobierno tendríamos. Pero como nos gusta la tranza, nos gusta la mentira, nos gusta todo lo malo, ese es el gobierno que tenemos. Y esa es parte de lo que nos viene a enseñar esta filosofía de Buda, de vida específicamente, ¿no? A través de un camino de meditación, un camino de desapego de todo lo material, un camino de perfección interna, de evolución del alma. Eso es específicamente lo que nos va a permitir evolucionarlo. Y el budismo es la cuarta religión más grande del mundo. Ahorita lo vamos a ver específicamente, ¿sí? Pero es una religión que, como ya dijimos, no es una religión teísta, o sea que no tiene un dios específico, no tiene dioses. El budismo no tiene dioses, ¿sí? Como todas las demás religiones, ¿sí? Y eso ha permitido, y eso es lo que me asombra del budismo, que es posiblemente la única religión o la única filosofía de vida que no ha generado guerras, ¿sí? Por ejemplo, la religión católica cristiana, ¿cuántas muertes tiene encima? Ya no digamos, ¿no? Guerras, las cruzadas,
Santísima Inquisición, o sea, tiene muchas muertes encima. Ya no hablemos de la religión árabe, ¿verdad? Que pues la musulmana, que también, híjoles, ha generado más guerras y más conflictos. Los hebreos, los judíos, que ahorita se están matando entre ellos allá, ¿no? Y porque las dos facciones son judías, ¿no? Entonces, todas las religiones han generado muchas guerras, y eso es lo que me asombra del budismo, de la filosofía budista, que es posiblemente la única religión que nunca ha generado guerras, que nunca ha generado este tipo de conflictos. Sí ha habido conflictos, pero que no llegan a este tipo de situaciones bélicas y de guerra, ¿no? ¿Sí? Y entonces, el budismo básicamente se centra en la enseñanza que nos proporcionó Siddhartha Gautama, el Buda, ¿sí? Es que las enseñanzas básicas que nos dio, las vamos a trabajar ahorita. Alguna de ellas es la existencia del karma, que ya vimos ahorita, el nirvana, la existencia del nirvana, que es lo que los católicos llaman el cielo, ¿sí? El nirvana, la impermanencia, ¿sí? El desapego, y varias lecciones que ahorita vamos a estudiar muy bonitas, que trabaja específicamente el budismo. Y aquí tenemos cómo están conformadas las 4 principales religiones del mundo. La religión más importante, y eso es por el número de creyentes que tiene cada religión, ¿sí? La religión más importante por el número de creyentes que tiene es la religión católica cristiana, que tiene 2.500 millones de seguidores. Que últimamente ya esto se está diluyendo, porque ya la gente ya está abriendo los ojos, ya no adora a un ser que nos muestran ahí lleno de sangre, todo crucificado, adorando la muerte, adorando el dolor, el sufrimiento. La gente ya está despertando y está viendo que ¿cómo vamos a adorar a la muerte, al dolor, a la tristeza, a la sangre, a la maldad del ser humano? ¿Qué estamos adorando? Entonces ya mucha gente ya está abriendo los ojos, y ya el cristianismo ya no tiene tanta apego, tanto como antes, ¿no? Que era obligatorio ir a misa los domingos. Ahora los chamacos ya no los hacen ir a misa, pero por nada del mundo, porque ya abrieron los ojos, y es una gente con otra mentalidad. ¿Cómo voy a idolatrar a un ser sangrado, sufriendo, representando toda la maldad del mundo ahí? ¿Cómo lo voy a adorar a la muerte, al sufrimiento, al dolor? Es como si yo tengo que adorar al amor, a la paz, a la tranquilidad, a la armonía. O sea, ya traen esa mentalidad. Por eso es que la religión católica cristiana ya no está realmente con esa efervescencia que tenía antes. Pero estadísticamente hablando sigue siendo la más numerosa, con 2.500 millones de feligreses, ¿sí? Y después tenemos al Islam, a la religión islámica, que es la de los árabes, ¿sí? Que tiene 1.000 millones de seguidores, 1.000 millones de seguidores. En tercer lugar tenemos al hinduismo, con sus diferentes religiones, con sus diferentes dioses. El hinduismo, que fue el origen del budismo, porque el budismo se creó en base al hinduismo, ¿sí? Y el hinduismo tiene 1.100 millones de seguidores. Es la tercera religión, el hinduismo, más grande del planeta. Y la cuarta religión, como ya vimos, es el budismo, que tiene aproximadamente 535 millones de seguidores. Pero el budismo nació del hinduismo. Toda esta ideología del karma, de la reencarnación, el desapego, todo eso proviene del hinduismo. Todo eso proviene del hinduismo, no es originario del Buda. Toda esa ideología proviene de la religión hindú, porque Buda se creó y se desarrolló, o Siddhartha Gautama se creó y se desarrolló en la religión hindú, porque él creció y se desarrolló en la India, ¿sí? Bueno, entonces, Buda, se conoce el Buda como el iluminado, ¿no? O como el despierto. Y es importante porque es prácticamente el único ser humano que logró su ascensión aquí mismo en esta tercera dimensión. Por eso es tan importante Siddhartha Gautama, porque logró ese proceso de evolución. Nació en un lugar que se llama Lumbini, y este lugar es en Nepal. Es un lugar muy bonito. La verdad es que en Nepal, ya platicamos de Nepal, ya les di una plática de Nepal. En Nepal hay muchos lugares sagrados, porque el Buda, ahí es donde realmente nació el budismo, aunque se dice que fue en la India.
Pero Siddhartha Gautama nació en Lumbini, ¿por qué? Porque Maya, que es la madre de Siddhartha Gautama, iba a ir, ¿sí?, a un lugar que se llama Katmandú, que es donde realmente radicaban. Y en el trayecto, en el camino, ahí tuvo sus dolores de parto, específicamente al pasar por Lumbini, ¿sí?, en Nepal. Por eso es que Siddhartha Gautama nació ahí, nació en Nepal, ¿sí? Pero fue como una casualidad, no fue un hecho real, porque él realmente siempre vivió en la India y sus padres se desarrollaron en la India, ¿no? Y él nació en el año 563 antes de Cristo, o sea, 6 siglos antes del nacimiento del Maestro Jesús. Y muchos afirman que el Maestro Jesús es una reencarnación del mismo espíritu de Buda, ¿no? Hay personas que así lo creen, ¿no? Sí, y recibió el nombre de Siddhartha porque significa el que logra su propósito, el que logra su meta, el que logra su objetivo. Por eso le pusieron el nombre de Siddhartha, porque desde que nació Siddhartha, exactamente en el momento del parto, y eso es algo que maravilla mucho a los budistas, y en todos los templos está manifestado, naciendo Siddhartha Gautama, en ese mismo momento dio 7 pasos, y en cada paso que daba, nacía una flor de estas flores bellas que crecen en el fango. ¿Cómo se llaman? La flor del loto. Entonces, cada que daba un paso, Siddhartha Gautama, nacía una flor de loto bajo sus pies, ¿sí? Entonces, esto para los budistas es, híjoles, en cualquier templo budista o en cualquier monasterio budista, lo primero que le dicen es eso, que el Siddhartha Gautama, cuando nació, dio sus 7 pasos, indicando el proceso evolutivo de la humanidad a través de esa manifestación de sus 7 pasos que dio, y creció una flor de loto específicamente en cada paso que daba. Esto es muy representativo si lo vemos desde el punto de vista ético y filosófico, lo que representa cada paso que dio naciendo Siddhartha Gautama, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Entonces, nació en un lugar que se llama Lumbini, pero creció en un lugar que se llama Kapilavastu, ¿sí? Kapilavastu, porque en ese lugar es donde su padre era el rey, ¿sí? Y entonces pero Kapilavastu sí está en la India. Entonces, él propiamente creció y se desarrolló en la India, ¿no? ¿Sí? Es a orillas del río Ganges. Digo, los que hemos ido a la India, realmente es obligatorio para todos los hindúes, y una vez al año por lo menos, bañarse en las aguas del río Ganges. Obligatorio, por lo menos una vez al año, y eso es de la religión hindú. Una vez al año ir al río Ganges y bañarse, ¿verdad? Yo sí me eché mi baño ahí, me metí todo, pues digo, pues con permiso, ¿no? Aquí pero es un agua, es el río más contaminado del mundo, porque a la orilla del río Ganges ahí, pues creman todos los muertos de la India, todos tienen que ser cremados ahí en ese lugar, ¿sí? Y entonces, después de que son cremados, todas las cenizas, pues van para el río, ¿sí? Y entonces, y además toda la gente que lleva ofrendas, lleva flores, lleva velas, las echa al río, y entonces, imagínense, es un río muy, muy, muy contaminado, ¿no? Sí, y las vacas, ¿no? Ahí se meten a bañar y a hacer otras cosas, y bueno, o sea, entonces, es un río muy contaminado, pero es un río sagrado, ¿sí? Y este río Ganges crece específicamente de las aguas de los Himalaya. Sí, ya lo hablamos la vez pasada, ¿no? De las aguas específicamente de los Himalaya, ¿no? Bueno, y entonces ahí se desarrolló Siddhartha Gautama, y después, pues como les dije, él es hijo de rey, él tuvo una vida de príncipe, ¿sí? Él fue sumamente cuidado, su madre Maya pues lo cuidaba mucho, y pues su destino era ser rey, porque él era príncipe y su padre quería que él fuera rey y lo educó para ser rey, ¿sí? Todas las creencias y todo que le inculcó era para ser rey, ¿sí? Su padre, que era el rey Suddhodana, que era un rey muy poderoso,
le quiso ocultar cuando él era niño que no existía nada malo en el mundo, nada malo, que todo era maravilloso, que todo era bonito, que todo era felicidad, que todo era armonía, ¿sí? Pero pues Siddhartha era un niño muy curioso, muy despierto, muy inteligente, y entonces de alguna forma, ¿sí? Nos adelantamos. Cuando él tenía 16 años, su padre lo casó con su prima, ¿sí? Él se casó, su prima era Yasodhara, y tuvo un hijo que se llamó Rahula, ¿sí? Cuando él se fue de su casa, del palacio, dejó a su esposa y dejó a su hijo, ¿sí? Es el abandono o el desapego total, es parte de lo que él menciona, ¿no? Entonces, esto fue cuando él tenía 16 años, y cuando él siguió viviendo con su esposa y su hijo, hasta que tenía 29 años. Y cuando tuvo 29 años, por algunas circunstancias, se escapó del palacio sin que lo vieran, porque cuando él salía del palacio, ¿sí? Todos en la ciudad, el rey ordenaba que quitaran a los enfermos, a los ancianos, a los muertos, que todo se viera maravilloso. Y sí, cuando pasaba Siddhartha, pues todo era hermoso, ¿no? No había enfermo, no había nada, pero cuando él se escapó a los 29 años del palacio y se dio cuenta de estas circunstancias, entonces su ideología cambió, su forma de pensar y de ver las cosas cambiaron completamente, ¿sí? Y aquí es donde empieza específicamente su renunciación, ¿no? Porque es cuando dicen los budistas que se producen los 4 encuentros maravillosos que hicieron que Siddhartha Gautama cambiara. Y estos 4 encuentros, sí, son los que produjeron lo que en su momento él llamó la gran renuncia. La gran renuncia significa que renunció a su esposa, a su hijo, a su papá, a su madre, a los lujos, renunció a un reinado, renunció a muchas riquezas, por eso es la gran renuncia, ¿sí? Y entonces, cuando él se escapó del palacio y vio en la ciudad, primero a un hombre viejo, fue lo primero que vio, y él le admiró porque no conocía la vejez. Entonces vio a un hombre viejo y le admiró, y después vio a un hombre enfermo, y también le asombró porque él no conocía ningún hombre enfermo. Después, por tercera vez, vio un hombre muerto. Y ya por último, vio a un asceta que estaba todo flaco en los huesos, porque estaba precisamente con la ideología de los ascetas de la renunciación de todo lo material. Los ascetas renuncian, ¿sí? Y yo tengo varios amigos que son renunciantes, son renunciantes a muchas cosas. Por ejemplo, tengo un muy buen amigo que es un monje Krishna, sí, que él es renunciante a 2 cosas, renunciante a la sexualidad, tiene 64 años, tiene 50 años que renunció a la sexualidad, y tiene 47 años que renunció. Él es un renunciante a todo lo material. Él, si yo por ejemplo le pago, ahora que vino y me trae unas cosas, le dije, no me des dinero, dame otra cosa, ¿sí? Entonces él es un renunciante a todo lo material. Entonces así Siddhartha Gautama también es un renunciante, porque renunció cuando vio estos 4 eventos, estos 4 encuentros. Siddhartha Gautama renunció a todo lo que él era, a todo lo que tenía, y en ese momento se vistió con unos hábitos de pobreza y salió a mendigar, comía de la mendicidad, ¿no? Sí, y entonces abandonó su palacio y su vida de lujo y comenzó realmente su vida de renuncia, y lo que le decía su vocación interna que él ya traía desde niño, porque desde niño fue un niño desde su nacimiento. Como antes se acostumbraba, cuando un niño, y sobre todo de la nobleza, nacía, había muchos adivinos, y le decían al rey, este hijo tuyo, Siddhartha, va a ser un revolucionario del mundo. Por eso el rey lo cuidó tanto de que no tuviera contacto con muchas situaciones, ¿no? Porque ya estaba predicho.
que él iba a ser un ser grandioso, ¿no? Y entonces él se dedicó a mendigar por las calles para poder conseguir ese camino que él ya sabía que tenían que encontrar, ese camino a la iluminación, ¿no? Entonces renunció a todo el aspecto material, renunció a su reinado, renunció a su esposa, renunció a su hijo, ¿sí? Y comenzó a practicar el ascetismo. El ascetismo, los ascetas, son aquellos que castigan al cuerpo físico para poder despertar el espíritu. La ideología que tienen los ascetas es castigar al cuerpo físico, no darle de comer, no darle de dormir, no darle nada al cuerpo físico, no darle placeres, no darle satisfacciones, castigarlo completamente para que el espíritu o el alma se pueda manifestar y puedan evolucionar más rápidamente. Esa es la ideología que tienen los ascetas. Entonces Siddhartha Gautama se convirtió en una asceta total hasta que quedó en los huesos. Practicaba ayunos muy prolongados, sí, castigaba mucho a su cuerpo, se colgaba de un árbol, quedaba colgado hasta 7 días, se metía hasta cuevas, ahí sin comer, sin nada, se castigaba sin dormir durante varios días. Dime. ¿Una especie de catarsis? No, no es una catarsis. Porque una catarsis es cuando tú a través de una expresión manifiestas otra cosa o sanas otra cosa expresando lo que traes adentro, ¿sí? En este caso él buscaba la iluminación, él sabía que tenía que encontrar la iluminación, pero no sabía el camino. Entonces su primer camino fue el ascetismo, ¿sí? Castigó mucho a su cuerpo hasta que entendió que no era el camino correcto para encontrar iluminación. Estuvo varios años practicando el ascetismo y ahí tuvo a 5 compañeros de él practicando la misma ideología del ascetismo, ¿no? ¿Sí? Y entonces después esos 5 compañeros fueron sus primeros 5 discípulos que se hicieron muy famosos y muy importantes, ¿sí? Entonces esa fue la primera ideología de Siddhartha Gautama el Buda. Pero él se dio cuenta de que no era el camino correcto, ¿sí? Entonces empezó a buscar otro camino que no fuera el ascetismo a través de la meditación contemplativa. Él se puso a meditar de una forma contemplativa y cuando él cumplió, imagínense, desde los 29 años estuvo practicando el ascetismo hasta los 35 años. A los 35 años, o sea, empezó a practicar lo que es la meditación contemplativa y es cuando se produjo a los 35 años el despertar de su conciencia, lo que le llamamos la iluminación, ¿sí? O cuando él entró en el mundo del nirvana, el cielo, o como pudiéramos llamarle, no es un lugar físico, es un lugar de conciencia, donde se llega cuando vamos aumentando nuestra frecuencia vibratoria y aumentamos el despertar de nuestra conciencia, ¿sí? Y entonces él se puso a meditar bajo la sombra de una higuera, que ese árbol ahora es muy famoso, ahí específicamente está en Nepal, ese árbol que llama el Bodhi, ese árbol está súper cuidado, así rodeado, muy famoso, porque ahí fue donde se iluminó Siddhartha Gautama. Entonces es un lugar maravilloso que se siente una energía de verdad preciosa ahí en ese lugar. Y él cuando se sentó a meditar en esa meditación contemplativa, ¿sí?, dijo que no se iba a levantar de esa meditación hasta que él se hubiera iluminado, ¿sí? Y estuvo, ¿sí?, durante 49 días meditando, con una meditación contemplativa abajo de la higuera, ¿sí?, sin distracciones, sin comer, sin nada. Estuvo en una meditación contemplativa hasta que después de estos 49 días adquirió una visión. A él se le reveló, se iluminó en ese momento porque se le reveló el proceso del karma, cómo el ser humano va haciendo karma, cómo vamos pagando el karma, cómo vamos generando esto en las reencarnaciones y la rueda del samsara. Y él se le revelaron en ese momento de manera automática todas sus vidas anteriores, o sea que se le quitó la venda que nos ponen cuando nacemos
¿sí? Que es la venda del olvido que todos tenemos, se nos olvidan las vidas pasadas. En ese momento él, a Siddhartha Gautama, por la iluminación, le fue retirada la venda del olvido y él entendió perfectamente bien el proceso del karma, el proceso de la reencarnación, se acordó de todas sus vidas pasadas, se acordó de todos los aprendizajes y enseñanzas que había tenido en sus vidas pasadas, y eso le permitió entrar dentro de sí mismo para poder encontrar lo que nosotros llamamos la iluminación, ¿sí? Ya después Siddhartha Gautama se dedicó a predicar, desde los 40 años más o menos, se dedicó a predicar durante 40 años en toda la India, y se dedicó a predicar también en el Nepal. Hay muchos monumentos en la India y en Nepal y en otros lugares, ¿sí? Todos los lugares budistas, ¿sí? Que les llaman stupas, ¿sí? Las stupas son como unos, no son como templos porque son lugares cerrados donde están las reliquias del Buda o donde están las reliquias de los grandes lamas o de los grandes dirigentes del budismo, que han crecido mucho, y cuando fallecen guardan su pelo, guardan su túnica, guardan su ropa, guardan sus restos, sus cenizas, y construyen un lugar que se llama stupa. Es un lugar donde no se puede entrar, no tiene acceso. Bueno, sí tiene un acceso, pero muy privado. La gente no puede entrar a una stupa, ¿sí? Solo son lugares de adoración, solo son lugares de reconocimiento para un lama, para un bodhisattva, o para, en este caso, para el Buda, ¿sí? Entonces, son muy famosas las stupas que están ahí. Bueno, y entonces, él logró ese estado de la liberación final, y logró esa iluminación, y logró entrar al nirvana a los 80 años. A los 80 años Siddhartha Gautama entregó el cuerpo físico después de haber dado mucha enseñanza a todos los seguidores, porque tenía muchísimos seguidores, ¿sí? Y enseñó lo que era el proceso de la reencarnación, la diferencia de lo que es los dioses, los profetas, que no aceptó para nada el budismo, ¿sí? Y porque él no se considera una figura divina, en ningún momento él fue un dios. Él fue un ser humano que logró la ascensión a base de esfuerzo propio, que todos los seres humanos podemos lograr en esta encarnación. Si nos lo proponemos, podemos lograr la iluminación en esta encarnación. Si nos lo proponemos. Pero tenemos que desapegarnos de todo. De mi ropita, de mi casita, de mi cochecito, de mi familia. Desapegarme de todo y renunciar completamente a todo para dedicarme a mi desarrollo interno. ¿Sí? Por eso Siddhartha Gautama es un gran ejemplo, porque él, siendo un ser humano común como todos, logró ese dominio del ser, de lo físico, para darle el predominio al alma, a esa espiritualidad, que ojalá todos tuviéramos esa inclinación, ¿no? Y por eso él alcanzó esa sabiduría, él alcanzó esa iluminación, y esto lo hizo el que fuera un ser humano que se convirtiera en un ejemplo para todos los seres humanos, para todas las personas, ¿sí? Y entonces, cuando él falleció, pues sus seguidores empezaron a extender el budismo, pero en realidad hasta 2 siglos después el budismo se empezó a expandir muy lentamente por todo lo que es la India, primero por todo lo que es la India, ¿sí? Y fue un emperador el que creyó completamente en la ideología budista, ¿sí? Que fue el emperador Asoka, ¿sí? de una de las tribus más grandes de la India. Asoka fue el que le dio una difusión, porque hizo la ideología budista como obligatoria para todas las regiones que él dominaba y que él conquistaba. Y fue el primero que expandió realmente el budismo de una forma real y absoluta, ¿no? Sí, por todo lo que era su imperio. Y todos los países vecinos, todo lo que era el Asia central, hasta llegar a Sri Lanka. Ahorita vamos a ver un mapa hasta dónde llegó. Pero obviamente, conforme iba llegando el budismo a ciertos lugares, iba habiendo diferencias de ideologías, y se produjeron, al igual que en todas las religiones, al igual que en todas las ideologías, se produjeron diferentes cismas, o sea, rupturas, rompimientos de la ideología, ¿no? ¿Sí? Y entonces esto dio lugar a que después se generaran
varias escuelas budistas o varias ideologías budistas diferentes, ¿no? De acuerdo al lugar donde se iban desarrollando y de acuerdo también a si cumplían o no cumplían ciertas normas, ciertas reglas a la disciplina monástica o si cumplían completamente la doctrina budista. Porque hay budistas, ahorita lo vamos a ver, que por ejemplo los monjes budistas dicen que no pueden casarse, no pueden tener relaciones sexuales, y eso tiene un porqué, porque el sexo es una pérdida de la energía vital. Cuando uno tiene relación sexual, uno pierde completamente parte de su energía vital. Y si nosotros queremos evolucionar en nuestro ser interno, en nuestro alma, entonces necesitamos guardar esa energía vital para crearla y mandarla hacia el alma, hacia la columna, hacia el despertar de la Kundalini, para poder iluminarnos, ¿sí? Entonces, por eso a los monjes, hay algunos monjes budistas, como a los católicos, que no se les permite tener relaciones sexuales, ¿sí? Pero es para ver un desenvolvimiento interno, un desarrollo interno de la evolución del alma. Hay gente que lo entiende y hay gente que cree que es solo un castigo o una limitación. En realidad eso tiene un principio muy profundo, el hecho de el no tener una relación sexual. Entonces algunos monjes budistas sí permiten casarse, permiten tener hijos, permiten ya no vivir en los monasterios, vivir incluso en sus propias casas. Entonces estas diferencias de las escuelas hacen que se diferencian unos monjes budistas de otros. Los más rigurosos son los de los monetes amarillos. Los budistas de los monetes amarillos no permiten el sexo, no permiten que los monjes estén fuera de los monasterios. Los monjes tienen que estar en los monasterios para producir esa evolución del alma, ¿sí? Lo cual no tienen lo de los monetes rojos, por ejemplo, que son un poco más relax, más flexibles, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahí ya vamos a ver ahorita cómo hay la joya, la triple joya del budismo. Una parte es la Shanga del budismo son las comunidades budistas que se manifiestan con diferentes ideologías cada una, ¿no? Sí, y que cumplen o no las reglas monásticas de cada una. Y aquí vemos específicamente cómo el budismo, ¿sí?, de estar aquí, de crearse en la India, y aquí en Nepal, que es donde realmente nació Siddhartha Gautama, de esta parte de la India, donde el rey Asoka la hizo obligatoria para casi toda la India, de aquí esta filosofía empezó a expandirse primero a China. Y China, por la cantidad de habitantes que tenía, es el país que más cantidad de budistas tiene. Pero luego llegó el gobierno comunista. ¿Y qué dice el gobierno comunista? Que la religión es el opio del pueblo. Y entonces el gobierno comunista prohibió la religión en toda China. Entonces el budismo tuvo que ocultarse durante muchos años. Desde 1947, que llegó el comunismo a China, se prohibieron todas las religiones, más que nada el budismo. Pero últimamente ya empieza a resurgir y la mayor cantidad de budistas se encuentra aquí en China, porque es el país que está más inmediato a la India y a Nepal. Pero también se extendió a Japón. Japón tiene su propia ideología budista muy diferente del budismo tibetano. El Tíbet está aquí está el Tíbet, ¿sí? Entonces Japón tomó su propia ideología, ¿sí? También en Vietnam, en Corea también se hizo un país budista, Vietnam, y sobre todo Tailandia. Este país, Tailandia, también tiene su propia ideología budista muy diferente a los demás. Y las personas que visitan Tailandia es uno de los países, ¿cómo les diré? Completamente budista, pero tiene un budismo con una ideología diferente a la ideología del budismo tibetano. ¿Por qué? Porque el budismo tibetano, antes de que se expandiera el budismo aquí de la India hacia el Tíbet, que está aquí en el Tíbet había una religión que se llamaba, ya hablamos de eso, que es la religión Bon, ¿sí? Y la religión Bon se dice que era una religión chamánica. Había muchos chamanes que trabajaban mucho el aspecto de la magia, el aspecto del conocimiento con la naturaleza.
Y eso fue lo que se fundió con el budismo que llegó al Tíbet, y entonces se creó el budismo Bon o el budismo tibetano, que es muy diferente de los demás budistas. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta, algún comentario que tengan? ¿Ninguna? ¿Sí? Yo entiendo perfecto que los monjes tienen la filosofía y que no hay un Dios, pero no sé, veo en los documentales y todo que los hindúes en el país van a los templos o a no sé, dejan su dinerito y piden, rezan como si fuera ¿Los hindúes o los budistas? Pues los hindúes. Porque ahí es muy diferente. Ajá. Ahí es muy diferente. La religión hindú es una, Sí, sí. y la religión budista es otra. Bueno, deben ser budistas porque van a ver a un Buda En la India hay muchos budas, Ajá. pero también hay Krishnas, muchos Krishnas, y hay muchos otros religiones, ¿no? Muchas otras. Por eso hay que diferenciar. Y la religión se tiene que mantener de algo. Todas las religiones se mantienen de donaciones, todas se mantienen de la gente que acude. Entonces todos generalmente pues tienen que dar alguna cooperación, alguna circunstancia. Ahora sí que no es como en las iglesias de acá, que van, dejan su dinerito y hazme a cambio de un favor, ¿no? No, porque el budismo no cree en dioses, ningún dios, en el budismo no hay dioses. Pero sí me interesaba que vieran que el budismo se extendió en todo lo que es, miren, en China, el budismo a partir del siglo IV, aquí en China, ¿sí? En Japón, a partir del siglo VI, en Vietnam, ¿sí? Se extendió a partir del siglo IX, ¿sí? Y en todas estas regiones, en Vietnam y en Corea también se extendió ya mucho después, ¿no? O sea, todo lo que es el Asia Oriental, todo se extendió el budismo y es donde se manifiesta más el budismo, ¿sí? Bueno, entonces el budismo pues tiene varias corrientes, las más importantes son tres. Primero, el budismo Theravada, ¿no? Que es la más antigua de todas, que casi nadie la respeta, es el que tiene la mayor cantidad de monjes budistas, ¿no? No nos vamos a meter en cada uno de estos porque no nos va a dar tiempo. Después, el budismo Mahayana, que este es el budismo propiamente tibetano, ¿sí? Que tiene una ideología propia muy interesante también, ¿sí? Y este es el que se practica en China, en Japón, en Corea del Sur, en Vietnam y en Taiwán, ¿sí? Y entonces el 65% de los budistas pertenecen al budismo Mahayana, o sea, la mayor cantidad de budistas. Y este propiamente tiene su origen en el budismo tibetano, ¿sí? Pero después también existe el budismo Vajrayana, ¿sí? Que ese, bueno, se creó como todo el budismo en la India y aquí también se unió junto con prácticas esotéricas y pues ocupa el empleo, como todo el budismo, de mantras, de mandalas, ¿sí? De mudras, pero únicamente el 1.3 de los budistas practican el budismo Vajrayana, ¿sí? O sea, es la mínima cantidad. La mayor cantidad de budistas practican el budismo Mahayana, que tiene su origen propiamente en el budismo tibetano. Y aquí tenemos una de las fotografías que vimos allí en los monasterios de los budistas, precisamente en el Tíbet. Y cuando se empezó a expandir el budismo por casi todo el mundo. ¿Alguien me puede decir? Aquí en México, más o menos, ¿cuándo empezó a llegar la idea del budismo? Porque antes la religión católica no permitía nada. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero a raíz de qué, sí tiene razón, pero a raíz de qué se empezó a expandir el budismo en todo el mundo. Se los dije cuando hablamos de Nepal, se los dije, ¿sí? Fue precisamente en el año de 1959 cuando el actual Dalai Lama se autoexilió del Tíbet y se fue a vivir a la India por el acoso de los chinos hacia el Dalai Lama, que habían matado a miles y miles de monjes. El Dalai Lama tuvo que salir huyendo de ahí, ¿sí?
y a partir de que salió huyendo, el mundo condenó completamente a China, condenó al comunismo, y esa condena a China, esa condena al comunismo, permitió que la ideología budista se expandiera por todo el mundo, el apoyo al Dalai Lama se expandiera por todo el mundo. Ese fue el pretexto para que los monjes budistas pudieran expandir la ideología. Y aquí en México llegó con una fuerza tremenda. ¿Sí? Claro que también hubo otros cambios sociales. En el año de los 60 que llegaron, ¿qué? Los hippies, el amor y paz, el peace and love. Es un cambio de ideología social porque empezaron a llegar seres especiales a este mundo para hacer la ruptura de las estructuras políticas, sociales y económicas de aquí, de la tercera dimensión. Entonces se generó en los años 60 esa ruptura total y absoluta, aunada también a que llegó la filosofía budista a gran parte del mundo, ¿sí? Llegó a Estados Unidos y ahorita van a ver, se van a asombrar cómo llegó. Sí, dime, adelante. ¿Se refiere a la era de Acuario? No, porque la era de Acuario empezó en el 1954. Antes era la era de Piscis, la era del cristianismo, era la era de la creencia, de creer. Y en el 54, cuando empieza la era de Acuario, ya no es la era del creer, es la era del saber. Y específicamente cuando se empieza a desarrollar todo esto del saber, se produce específicamente toda esta ruptura social, política y económica. Y a nosotros nos ha tocado, a casi todos nos ha tocado todos estos cambios, ¿sí? Estos cambios abruptos, pero terribles que hemos tenido. Somos una generación de verdad portentosa porque nos han tocado estos cambios. De no haber un teléfono, y el teléfono que estaba en la casa, pocas familias tenían teléfono, y sonaba el teléfono y era ¡ay, el teléfono! Y ahí corría uno, ¿no? Ahora anda trayendo uno el teléfono, hasta es una esclavitud traer el teléfono, ¿no? Entonces ha habido cambios tecnológicos tan fuertes y tan grandes, pero esto es por el proceso evolutivo del ser humano, ¿no? Y entonces, sí, tenemos que para irnos muy rápido, ¿no? Las creencias más importantes de la filosofía budista. Primero que nada tenemos que el sufrimiento y el desapego como parte importante de la evolución del ser humano, porque el Siddhartha Gautama, el Buda, nos enseñó que en la vida forzosamente hay sufrimiento. Decía Siddhartha Gautama, sufrimos cuando nacemos, sufrimos cuando vivimos y sufrimos cuando morimos. ¿Sí? Y siempre hay sufrimiento presente en la vida del ser humano. Entonces el sufrimiento es parte de la esencia del ser humano aquí en la tercera dimensión, y la liberación del sufrimiento vamos a alcanzarla a través de la iluminación, a través de la evolución del alma, y nos vamos olvidando de todos los aspectos negativos, el odio, el rencor, el resentimiento, los celos, la codicia, la ignorancia, y eso lo vamos a lograr a través de una fórmula que él enseñó y que él insistió mucho, que le llamó el desapego, no apegarse a nada, ¿sí? Como yo les digo a mis alumnos en la clase, es que va a tomar una foto, ¿verdad? Adelante, por favor. Como yo les digo a mis alumnos en la clase, mi esposa, mis hijos no son míos, no son míos, son seres que el universo pone a mi lado para que yo pueda evolucionar. Pero hay mucha gente que se me dice, mi esposo, mis hijos, ¿y qué ves? O sea, creen que son de su posesión, y eso es un error tremendo. Nada es mío, nada absolutamente es mío, y eso es lo que tenemos que comprender, el desapego total de que nada me pertenece, y cuando yo me vaya no voy a llevar ni mi saquito, ni mis zapatitos, y ni mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi papá, ni a mi mamá, no son míos, no son míos. Tenemos que entender ese concepto de que nada es mío, de que esa ideología de posesión es algo terrible aquí en la tercera dimensión, y que tenemos que desapegarnos de mi esposo, mi hijo, tenemos que desapegarnos de esa ideología para poder evolucionar correctamente. Nada es mío, nada es mío.
Si el universo, el Padre, Madre, Dios Creador, o como le llaman, puso un ser maravilloso aquí a mi lado, que es mi esposa, mi esposo, para que me ayude en ese proceso de evolución, agradezco, maravilloso, pero no soy su dueño, no es mío. No me tiene que jurar lealtad y fidelidad por toda la vida y por todas las vidas. No, no. Mientras el proceso de evolución nos esté apoyando, perfecto, pero si llega un momento donde ese proceso ya nos está dando, pues muchas gracias por la ayuda, por el apoyo, que Dios te bendiga, toma tu camino y yo tomo el mío, sin problemas. Ese es el desapego, nada es mío, ¿sí? El saber que mis hijos, el universo me los da para que yo les enseñe a vivir aquí en la tercera dimensión, les enseñe a poder alimentarse por sí mismos. Es lo que tengo que enseñarles, pero no son míos, no son mis hijos, no son míos. Tenemos que entenderlo perfectamente bien, ¿sí? Y eso es parte de la ideología que nos comparte el budismo, del desapego, ¿sí? Otra ideología que nos dio también es del karma. El karma y la rueda del samsara, el morir y el renacer para irnos perfeccionando en cada encarnación que tengamos, y que todo el daño que hacemos y lo malo que hacemos obviamente lo vamos a pagar, tenemos que pagarlo en esta o en las próximas vidas. Eso es de rigor. La ley del karma es una de las leyes más importantes que tiene el universo, o la ley de causa y efecto, como lo llama la metafísica, ¿sí? La ley de causa y efecto. Toda causa tiene un efecto y todo efecto tiene una causa. O sea que si yo tengo un pensamiento negativo, aunque yo crea que ese pensamiento no va a hacer daño a nadie, ese pensamiento me va a regresar negativo y me va a hacer algún daño. Entonces tenemos que ser cuidadosos en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que actuamos, en lo que hacemos, porque todo se nos va a regresar, todo, absolutamente todo, ¿sí? Entonces hay que ser cuidadosos, y es parte de lo que nos enseña específicamente la rueda del samsara, que ahorita la vamos a ver un poquito más a detalle, ¿no? Donde todas las acciones que hacemos, buenas o malas, se nos regresan. Ojalá y solo hagamos acciones buenas, porque se nos van a regresar puras causas, puras cosas buenas. Pero si tenemos pensamientos negativos, y esa vecina que ya me tiene hasta el gorro con el escándalo, con que me viene a tirar la basura y, ay, ojalá la atropellen ahí en la esquina, ¿verdad? Ese pensamiento se me va a regresar a mí, y posiblemente al que van a atropellar en la esquina va a ser a mí. Hay que tener cuidado con el mal que deseamos a los demás. Siempre hay que desear el bien. Sea quien sea, haga lo que haga, siempre hay que mandar bendiciones. Siempre hay que desear el bien a todos. A todos, hasta los perversos, hasta los malvados, a todos, porque todo nos genera karma. Todo es la ley de causa y efecto. Y también Siddhartha Gautama nos enseñó lo que es el nirvana, que existe un lugar donde solo hay paz, donde solo hay amor, donde solo hay armonía, donde solo hay templanza, donde vamos a disfrutar precisamente después de haber logrado la iluminación a través de los diferentes sacrificios que tengamos en esta vida, ¿sí? Y para esto, el Buda, el Siddhartha Gautama, como vivió en los extremos, primero vivió en la riqueza total, con los placeres, vino, bailes, danzas, y después se fue al ascetismo, al lado contrario, no comer, no dormir, castigar al cuerpo, cero placeres, cero todo, o sea, son los dos extremos. Entonces él, dentro de su sabiduría, dice, no, ni de este lado ni de otro. El camino del medio es el camino que nos lleva a la iluminación, el camino de la mesura, el camino del medio. Y también es otra enseñanza que él dio, el camino del medio. Como decimos los mexicanos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Ese es el camino del medio, ¿sí? Y es lo que tenemos que seguir en nuestra vida. Siempre el camino del medio, ¿sí? Siempre. Y esa es una de las grandes enseñanzas que nos da el budismo, ¿no? Y bueno, pues también el Buda, el Siddhartha Gautama, jamás escribió nada. Sus adeptos sí escribieron parte de sus enseñanzas y después las publicaron en lo que llamaron, ese escrito se llamó el Canon Pali, porque está en idioma Pali, ¿sí? Que era un idioma de la India originario. Y el Canon Pali, ese sí es respetado por todas las ideologías budistas. Es obligatorio respetar el Canon Pali, ¿sí? Y ese sí, de alguna forma, se traduce como las tres canastas o las tres enseñanzas.
Y aquí esta fotografía, viendo sobre el budismo, fíjense a quién me encontré aquí. ¿Quién es este señor? Bueno, pues yo me quedé asombrado cuando me puse a investigar, cuando este señor Henry Olcott, ¿sí?, que era un coronel retirado del ejército y que era abogado también, ¿sí?, y que él es el que fundó junto con Madame Blavatsky la Sociedad Teosófica en Nueva York, en Estados Unidos, en el año de 1875, fue un gran difusor del budismo. Antes de dedicarse a la Sociedad Teosófica, él fue budista. Él fue un budista y él fue el que inició a introducir toda la ideología budista en los Estados Unidos. Eso me dejó asombrado, ¿sí? Él fue un budista total y absoluto, Henry Olcott, ¿no? Y aquí me encontré esta fotografía con todos los budistas en Colombo, que es en Sri Lanka, que es al sur del Asia, ¿no? Entonces, ahí... ¡Órale! Dije, este señor yo lo conozco. Y pues sí, como no lo voy a conocer, claro que sí, pues aquí lo tenemos, ¿sí? Entonces, fíjense, él fue un budista total y absoluto, un budista convencido, ¿sí? Buscan dónde está Sri Lanka, está aquí, está aquí, por aquí, por aquí está Sri Lanka, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Bueno, entonces ahí es donde tomaron esa fotografía de Henry Olcott, ¿sí? Imagínense, cuando él practicaba totalmente el budismo, ¿eh? Esto es curioso, ¿no? Bueno, ok, entonces también otra cuestión de la filosofía budista que a mí en lo personal me encanta, y es la base, la esencia del budista son las 4 nobles verdades. Esta es la esencia de toda la filosofía budista. Y esto fue escrito específicamente en el Canon Pali, que escribieron los seguidores o los 5 alumnos que tuvo, los primeros discípulos que tuvo Siddhartha Gautama. ¿Sí? Ellos escribieron todo esto, las enseñanzas de Siddhartha Gautama, en estos escritos que después se recolectaron y se conocieron como el Canon Pali, ¿sí? Y entonces, en su primer discurso, su discurso se llaman sutras, ¿sí? Sutras. Bueno, yo hace tiempo tuve la oportunidad de invitar a la directora de la escuela, de la escuela budista japonesa aquí en México, que es conocida de nosotros, amiga nuestra. Tuve oportunidad de invitarla a que nos diera una conferencia al grupo de alumnos y otras personas, de mis alumnos y otras personas, y nos dio una conferencia maravillosa que se llama el Sutra del Corazón. El Sutra del Corazón es una escritura precisamente de Siddhartha Gautama, pero mantralizada. Nos las dio mantralizada. Yo me quedé así con la boca abierta, con una ternura y una frecuencia vibratoria altísima, y de verdad se transporta uno oyendo el Sutra del Corazón, ¿sí? Entonces tuvimos la oportunidad de escuchar a la directora del Centro Budista de la delegación japonesa, representante de los budistas japoneses aquí en México, y la verdad quedé súper asombrado, así, todo así como que fue algo de verdad maravilloso ese evento en lo particular, ¿no? Bueno, y entonces, ahí el Siddhartha Gautama tuvo varias enseñanzas, ¿no? ¿Sí? Ahí le enseñó en sus primeros discursos las 4 nobles verdades, enseñó la rueda del Dharma, enseñó las enseñanzas del karma, y en este primer discurso enseñó la comprensión de lo que era el sufrimiento y cómo se podía evitar el sufrimiento, cómo podíamos quitarnos el sufrimiento de la tercera dimensión, ¿sí? Y entonces estas 4 nobles verdades las vamos a presentar muy rápido. Perdón, ¿qué horas tienen por ahí, por favor? 8:15. Bueno, vamos a tomarnos unos 10 minutos más para mostrarles rápidamente estas 4 nobles verdades. La primera de las 4 nobles verdades es lo que llaman el dukkha, ¿sí? Que es el sufrimiento o la insatisfacción o los apegos que tenemos los seres humanos de una forma total en esta tercera dimensión. Todos queremos placeres, todos queremos satisfacer al cuerpo, de todo.
Todos tenemos muchos apegos y esa es la causa del sufrimiento de acuerdo a Siddhartha Gautama, ¿no? ¿Sí? Y entonces lo voy a leer para no hablar de más, lo voy a leer muy rápido. Dice, la primera noble verdad, dice, dukkha, el sufrimiento, insatisfacción o descontento existen. En el concepto central del budismo se traduce como y esto es importantísimo, la incapacidad de satisfacer todas las necesidades de nuestro cuerpo, y esto nos va a generar específicamente sufrimiento. ¿Por qué? Porque la vida es imperfecta, siempre hay insatisfacción, el sufrimiento existe en todos los niveles del ser humano. Esta es la primera creencia, la primera noble verdad, el sufrimiento existe, ¿no? Entonces, todo lo que anhelamos y nos aferramos a situaciones y cosas impermanentes. Por primera vez, el Siddhartha Gautama, el Buda, habló de la impermanencia. Ojo con este término. Este término de la impermanencia es uno de los términos más importantes que tiene el budismo. La impermanencia, ¿sí? Entonces dice, esto nos coloca en un estado del samsara, la rueda del samsara, la rueda de la vida, la rueda del sufrimiento, la rueda de la muerte y el volver a nacer, ¿sí? La reencarnación. Entonces, la rueda del samsara no nos podemos liberar hasta que termine el sufrimiento completo, hasta que terminen todos los apegos que tenemos, ¿sí? Es el ciclo repetido de nacimiento y muerte. Queremos alcanzar la felicidad mediante situaciones y bienes materiales, satisfacciones, satisfacer nuestra hambre, satisfacer nuestra sed, tener todos los satisfactores a nuestro alcance. ¿Por qué? Es lo que queremos los seres humanos, estar satisfechos materialmente, satisfacer a nuestro cuerpo físico. Y eso es principalmente la causa del sufrimiento, el apego y el querer siempre satisfacer nuestro cuerpo físico de todas las necesidades, ¿no? Y por eso es que no logramos lo que es el nirvana o la verdadera felicidad. La segunda noble verdad, ¿sí? ¿se acuerdan que el dukkha, que era el sufrimiento, la existencia del sufrimiento en toda la existencia del ser humano? Entonces, el origen de este sufrimiento es específicamente el deseo, el querer, la sed de poseer, la sed de tener, la sed de dominar, la sed de conquistar. Porque aún en las parejas, no, yo domino, yo controlo, yo soy el fuerte. O sea, ese querer demostrar que somos nosotros, ese querer, no, pues yo quiero este saco y me lo compro porque me lo compro, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones, este tipo de apegos es lo que genera el sufrimiento, ¿sí? Y este sufrimiento se origina específicamente por los deseos insatisfechos que tenemos. No podemos satisfacernos completamente de todo aquello que deseamos. Y esto nos genera insatisfacción y por lo tanto nos genera sufrimiento, ¿sí? Y entonces el apego a las cosas y el anhelo producen karma. Y este karma, adelante por favor, para que tomen su foto. Adelante, este karma específicamente que nos viene a producir ese apego o esos deseos que tenemos es la principal causa del sufrimiento y lo que nos ata a la rueda del samsara, a la muerte, al renacimiento, hasta que podamos liberarnos. La tercera noble verdad dice, cuando cese el dukkha, ¿se acuerdan qué es el dukkha? El sufrimiento. Cuando cese el dukkha o el sufrimiento, sí, entonces surge lo que Siddhartha Gautama llamó el nirvana, ¿sí? Que el sufrimiento puede extinguirse cuando se extingue la causa del sufrimiento. ¿Y cuál dijimos que era la causa del sufrimiento? Los apegos y el querer la satisfacción a costa de todo. A costa de todo queremos satisfacer nuestros deseos y tenemos apegos. Apegos a la familia, apegos a mi casa, apegos a mi carro, apegos a mis zapatos, apegos a mi bolsa, apego a mi teléfono, apego a todo. Tenemos apego a todo y esa es la causa del sufrimiento. Y si lo analizamos, la verdad, esto tiene mucha razón, ¿sí? Y entonces, cuando nosotros
nos quitamos ese deseo, nos quitamos ese anhelo, ¿sí? Esa ausencia de la pasión, esa ausencia de querer, afortunadamente, el no querer conservar más o tener más. Esto entonces hace ese proceso de evolución que es el nirvana, ¿no? Entonces, esta verdad, la tercera noble verdad, nos dice que el sufrimiento sí se puede superar en esta encarnación, si nosotros no lo proponemos. Si queremos la iluminación en esta encarnación, lo podemos lograr en una sola encarnación, si nos dedicamos totalmente a evolucionar nuestra alma. Pero no, pues queremos dedicarnos a satisfacer la vida social, a satisfacer la vida material, y también queremos evolucionar nuestra alma. Pues ¿dónde? No se va a poder, ¿sí? Entonces tenemos que elegir qué es lo que queremos en nuestra vida. Y por último, la cuarta noble verdad, esta es la más importante, porque nos habla de, ahorita vamos a ver esa ruedita que vieron ustedes de marinero, vamos a ver de qué se trata, ¿sí? Entonces dice el Buda que existe el noble camino óctuple, el camino óctuple para lograr ese cese del sufrimiento, ¿sí? Entonces, para que nosotros podamos, a ver si van a tomar estas fotos, adelante por favor, ya me quité para no estorbarles. Entonces, el camino óctuple es los 8 principios básicos que nos da Siddhartha Gautama para lograr quitar el camino del sufrimiento y poder salir de la rueda del samsara. Y para eso el budismo nos da ese método, nos da ese camino con el que se intenta evitar todo tipo de sufrimientos en esta tercera dimensión, ¿sí? Este camino comprende obviamente primero el conocimiento, la sabiduría, el comportamiento adecuado, la ética interna, los valores internos que pudiéramos tener, ¿sí? El cultivar la mente, el cultivar nuestro corazón por medio de la meditación, por medio de la atención plena, que ahora se ha puesto tan de moda en mindfulness. ¿Sí lo han escuchado? El mindfulness, que implica la atención plena. Si yo estoy en este momento dando la clase, no estoy pensando que ya va a llover, no estoy pensando que ya me cansé de estar parado, estoy pensando única y exclusivamente en este momento el que estoy tratando de compartir un conocimiento y una experiencia que yo tengo a ustedes. Ese es el mindfulness. Cuando yo estoy comiendo, no estoy pensando que se me van a quemar los frijoles, ni que no ha llegado mi hijo, ni nada. Estoy pensando en esa cuchara que estoy llevando a mi boca, la estoy saboreando, pongo toda mi atención en ese sabor de la comida. Ese es el mindfulness, el aquí y el ahora, el momento presente, en el segundo presente, solo en este segundo, sin importar el pasado, sin importar el futuro, sin importar lo que pasó hace 5 minutos o lo que puede pasar dentro de 5 minutos, solo el aquí y el ahora. Esa fue de las enseñanzas del Buda. Esa es la meditación. Esa es la meditación, básicamente, ¿sí? Entonces, esa fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó Siddhartha Gautama, ¿no? Y se requiere obviamente disciplina, se requiere conocer un método, que es el método que nos enseñan los budistas, para eliminar ese concepto de la ignorancia, porque la ignorancia causa sufrimiento. La ignorancia nos causa muchos desastres a los seres humanos. Y finalmente, encontrar ese camino de la sabiduría, la ética y la meditación para poder encauzarnos correctamente. Y aquí tenemos el camino de el camino óctuple, ¿sí? El camino óctuple es la visión correcta, pensamiento correcto, habla correcta, acción correcta, medio de vida correcto, esfuerzo correcto, atención correcta y la concentración correcta. Estas 8 nobles verdades, ¿sí? 8 caminos que nos enseña. Van a tomar fotografía, dime. Una pregunta, es que creo que repitió atención correcta, no sé si falta una. A ver, ¿dónde? Aquí está, sí, se repitió. Ahorita lo vamos a ver específicamente y vamos a ver cada una de ellas, ¿sí? Entonces, 8 factores o cualidades que están interconectados, que vamos a ver. Primero, la visión correcta, que es la comprensión correcta, el ver y no juzgar, no criticar a nadie. Eso nos da una idea correcta de lo que es la creencia de que hay una vida futura y que no todo termina con la muerte, sino que hay cosas que van más allá de la muerte, ¿sí? Entonces, el segundo,
dice el pensamiento correcto, la intención a la renuncia al pensamiento de no a la sensualidad, o sea, al sentir, a la paz, a la mala voluntad, a la crueldad. El hablar correcto, no mentir, no hablar con palabras ásperas o hirientes, no decir a una persona cosas agresivas o ofensivas. El cuarto es la acción correcta, no matar, no herir, no tomar lo que no se da, no actos sexuales supuestamente en la vida de los monasterios. La quinta que nos habla, la quinta es medio de vida correcto. Bueno, para los monjes es una cosa diferente que para los laicos, ¿sí? Entonces el concepto es diferente. El sexto, el esfuerzo correcto. Esto es muy importante, proteger la mente contra, esta es la que nos faltó, el esfuerzo correcto. Entonces, proteger la mente contra los pensamientos sensuales y otras situaciones que nos viene presentando la vida de forma cotidiana, ¿sí? Luego, el séptimo es la atención plena, que ya hablamos, siempre estar consciente del aquí y del ahora. Y 8, la concentración, que es el samadhi, que es la meditación, entrar a un estado de frecuencia vibratoria elevado, a un estado de iluminación a través de la meditación, que se le conoce como el samadhi, ¿no? Sí, es la concentración total que podemos tener dentro de nosotros mismos, Esto es lo más importante, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablábamos en un principio de que en el budismo también tenemos lo que son las 3 joyas, y esas 3 joyas son para todo tipo de budistas. Tenemos el Buda, el Dharma y la Sangha. Esas son las 3 joyas del budismo: el Buda, el Dharma y la Sangha, ¿sí? ¿Qué es el Buda? Es el ser iluminado, el que logra el despertar de la conciencia a través del esfuerzo personal, ¿sí? ¿Qué es el Dharma? Sí, es la naturaleza de la realidad visto desde una perspectiva total y absoluta, ¿sí? No es una creencia la cual uno tenga que tomarla como una regla, sino es una enseñanza, ¿sí? Que se debe poner completamente en práctica, como se aplica a todos los seres, el conocimiento de la verdad, de todo lo que es y de todo lo que existe. De eso nos habla el Dharma. Aunque otra definición que tiene el Dharma es que las acciones buenas no generan karma, sino generan Dharma, que pueden ser como el regalo que tenemos o los bonos que tenemos en el cielo o en el nirvana para después, que igualan o neutralizan el karma. En realidad el karma puede ser bueno o karma malo. El Dharma es un concepto diferente de acuerdo al concepto budista. Pero aquí pensamos que existe un karma y que existe un Dharma, ¿sí? Y es un concepto desde la perspectiva budista completamente equivocada. Y por último, la Sangha. Las Sanghas son los diferentes grupos de budistas que existen, o las comunidades monásticas de monjes budistas. Eso se le llama la Sangha, ¿sí? De monjes y de monjas, porque ahora ya hay monjas. Incluso la directora del budismo aquí en México en este momento es una mujer, ¿sí? No recuerdo el nombre que tiene, pero es una mujer la que dirige el budismo aquí en México, ¿no? Y aquí tenemos lo que en un principio les dije, esto, ¿cómo se llama? La rueda del samsara, o la rueda de la vida, ¿sí? Ahorita la vamos a explicar, fíjense bien, grábensela. Aquí está este ser demoníaco que la rodea completamente, totalmente, con su cola, y aquí tenemos 12, fíjense bien, tenemos 12 pequeños círculos, ¿sí? 12, luego aquí tenemos 6, y esto es el mundo de la tercera dimensión, el mundo de la humanidad, ¿sí? Estas 6 fracciones, y luego vamos a explicar esta parte que es el inframundo, donde viven los espíritus. Entonces vamos a ver, la primera parte nos dice que la rueda de la vida representa la rueda del samsara, o la rueda de los renacimientos. Este ser, ¿sí?, es el señor de la muerte, o el señor de la impermanencia. El señor de la muerte o el señor de la impermanencia, que está aquí, ¿sí? Y está abrazando completamente toda la rueda de la vida y simboliza la impermanencia, que nada es y que nada existe, ¿sí? Eso es lo que representa específicamente
es como un principio la impermanencia de todo el mundo y la incapacidad de poder trascenderla más allá de la tercera dimensión, ¿no? Y eso es lo que nos atrapa en esta rueda del samsara, en este círculo específico. ¿Y por qué lo ponen como un ser demoníaco? Bueno, es que aquí todas las tentaciones y todo están conquistadas por un ser de oscuridad. Existe la luz y existe la oscuridad, y la oscuridad es representada como un ser demoníaco. Y todas las pasiones y todos los deseos son de luz o son de oscuridad. Por eso viene representándose el Señor de la Muerte de esta forma, ¿no? Este círculo que vimos afuera de los 12 círculos afuera son el origen dependiente del modelo central de la teoría budista, ¿no? Aquí nos habla de estos 12 eslabones, que ilustra cómo la vida es impulsada por la ignorancia y cómo recorre el samsara y recorre el camino a la liberación a través del nirvana. Aquí en estos 12 niveles se encuentran los bodhisattva, ¿sí? O los budas o los seres iluminados que nos vienen a marcar el camino que debemos de seguir para poder lograr esa evolución, ¿sí? Entonces aquí tenemos estos 12 círculos que ya los vimos a mayor detalle aquí vemos estos 12 círculos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y ahorita vamos a ver lo que son estos 6 círculos interiores de la rueda, ¿sí? Que nos hablan, ¿sí? De los 6 reinos. Aquí es donde vivimos nosotros. Estos representan la tercera dimensión, estos 6 círculos, ¿sí? Nos hablan de los 6 reinos. Primero, el reino de los dioses, que es este que está aquí, donde todo están las obras buenas del ser humano, y aquí es pura felicidad, pura paz, pura armonía, aquí, en esta primera apartado, ¿sí? Después tenemos el reino Asura, que es donde están los guerreros o los dioses guerreros que luchan por el bienestar de la humanidad, en esta parte de aquí. Luego tenemos el reino animal aquí, ¿sí? Luego tenemos aquí hasta abajo, es el reino de los espíritus hambrientos, o lo que es lo mismo, de los demonios, ¿sí? Los tenemos aquí hasta abajo, de los espíritus hambrientos. Ahí está la codicia, el sufrimiento, las privaciones, todo. Luego tenemos aquí el reino infernal. De aquí pasamos al reino infernal, que es causado donde está el dolor, el sufrimiento, y luego nos vamos acercando ya al reino de los humanos, que es este de aquí, para luego pasar al reino celestial, que es donde convivimos ya con todos los dioses. Y por último, este símbolo que tenemos en el centro, ¿sí? El símbolo central de la codicia, el odio y el engaño. En el mero núcleo tenemos 3 animales, un pollo, vamos a regresarle un poquito. Tenemos aquí un pollo, aquí está, ¿lo alcanzan a ver? Tenemos una serpiente y un cerdo. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Sí? Bueno, esos animales de alguna forma vienen representando lo que es toda la codicia, el engaño, el odio, los resentimientos y toda la perversidad que vivimos aquí, ¿sí? El cerdo, por ejemplo, es el símbolo más típico de lo que es la mentira, lo que es la ignorancia. El cerdo representa a la ignorancia, ¿no? Y están atados por la codicia, por la ilusión, ¿sí? Y entonces, bueno, pues aquí ya nos habla de cómo vamos evolucionando en esta rueda del samsara, o cómo vamos avanzando en esta rueda del samsara. Y bueno, pues espero que esto más o menos haya aclarado un poquito lo que es la ideología budista, lo que son los principios budistas. ¿Sí más o menos quedó claro? ¿Sí? ¿Preguntas que tengan, por favor? ¿Preguntas? El principio, entonces viene siendo el octuple sendero. Ah, sí, es el octuple sendero, tiene 8 rayos. Tiene 8 rayos y cada uno es el pensamiento correcto, el hablar correcto, el actuar correcto, ¿sí? La visión correcta, todo es específicamente el octuple sendero, ¿sí? Que es, el budismo tiene las 4 nobles verdades, que es el fundamento de todo, y el octuple sendero, que es donde indica el camino
para lograr la iluminación. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, comentarios? Comentaste cuando fuiste sobre el árbol, El Budi. higuera. Sí, la higuera, donde se Pero iluminó. todavía, Sí. pero ahorita es un símbolo. No, pues nada más es un símbolo porque ya es un tronco, ¿no? Sí, así es, claro. Estamos hablando de 2 siglos y medio, ¿sí? Entonces, Y hay una frase, no sé en qué categoría está, que dice que el verdadero valor de una acción es su intención, ¿no? Algo así. bueno, la intención es muy importante en los seres porque si yo, por ejemplo, voy manejando y se me atraviesa un perro y sin querer me lo llevo, pues no tuve la intención mala de matarlo. Pero hay gente que sí anda persiguiendo a los perros en el camino para atropellarlos. Y eso es real. Seres perversos y malévolos. Entonces la intención es aquí la diferencia de todo. ¿Sí? No nada más la acción. Para todo, parte de lo importante. Pero por ejemplo, si atropellas a un ser humano, tengas o no intención, te vas al bote. ¿Sí? Tengas o no intención. Entonces la intención sí es muy importante. Es como por ejemplo yo cuando doy una terapia, si yo tengo la intención de ganar dinero a través de la terapia, no estoy trabajando profesionalmente mi entrega al bienestar de la humanidad. Me interesa el aspecto monetario, el aspecto económico. Tengo la intención de cobrar la consulta. Pero si yo tengo la intención de sanar al paciente, de ayudarlo en su proceso de evolución, le voy a cobrar la consulta, pero mi intención no es cobrar la consulta, no es el dinero. Mi intención es ayudarlo a que sane, a que evolucione. Entonces, ese cambio de intención es lo que viene a manifestarse específicamente en todo lo que es la rueda del samsara y todo lo que es el karma. Y sí, lo comento porque en alguna plática lo mencionaron como dentro de una de las nobles verdades. La intención como tal, intención correcta. La Intención correcta. intención correcta es una de las del camino óptimo. ¿Sí? ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? Una petición para que pudiera hacer una plática exclusiva y profunda del Dharma. Sí, cómo no, sí, se puede hacer. El Dharma, normalmente, como les dije, lo consideramos como karma malo y Dharma bueno. Y no es así. ¿Sí? El karma puede ser malo o puede ser bueno. El Dharma es otra situación que vivimos ya los seres humanos. ¿Sí? Vamos a considerarlo para después tenerla. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión? Sí. Hace un ratito que mencionó lo de Buda y Cristo, de estados de conciencia, ¿vendrían siendo sinónimos o hay diferencia? No, tenemos que pasar, es como si por ejemplo nosotros tenemos que desarrollarnos. Primero estamos en la niñez, luego estamos en la adolescencia y luego somos adultos. ¿Sí? Primero tenemos que pasar por el estado búdico, luego por el estado crístico, para alcanzar específicamente la iluminación. ¿Sí? Los budas, los budistas, reconocen el estado crístico, pero los cristianos no reconocen el estado búdico. ¿Sí? Pero son dos estados de conciencia que forzosamente tenemos que pasar todos los seres que estamos en proceso de evolución, que somos todos. Sí o sí tenemos que ser Budas, sí o sí tenemos que ser Cristos. Sí o sí. ¿Sale? Sí, Martita. Y precisamente es lo que recordamos a través del nacimiento de Cristo. Ese recordarle al alma que tiene que nacer en él, ese estado, precisamente, creo que es San Juan que dice, nunca, él está en dolores de parto hasta que nazca Cristo en todos nosotros. Para eso vino, ¿no? Para predicar sus enseñanzas y que sigamos ese camino. Y todos son seres de compasión, seres que vienen a ayudar a la humanidad. Claro,
desde luego. Lo que sí me interesa es que quede grabado en todos nosotros el hecho de que si nos lo proponemos en una sola encarnación, podemos iluminarnos. En una sola encarnación. No necesitamos nacer, encarnar. Si nos lo proponemos totalmente y dedicamos toda nuestra existencia a eso, en una sola encarnación, podemos lograr la iluminación. ¿Sí? Y eso es algo que debemos tomar en cuenta. Pero claro, si quiero desarrollarme materialmente, primero ser rico, para después dedicarme a desarrollar el alma, pues no. No, porque entonces el tener propiedades ya no me vayan a robar, no me vayan a invadir, o sea, ya lo material nos absorbe y ya no podemos darle la importancia entonces al aspecto álmico, ¿sí? Al aspecto espiritual. Entonces, o somos uno o somos otro. Pero para poder hacerlo necesitamos meternos de lleno, completa, total y absolutamente al aspecto espiritual, al desarrollo del alma, para poder llegar a la iluminación, olvidarnos de lo material, olvidarnos de los placeres, olvidarnos de las satisfacciones, olvidarnos de la sensualidad y de la sexualidad, que no es lo mismo. La sensualidad es el sentir, la sexualidad es el sexo. Tenemos que olvidarnos de las dos para poder evolucionar completamente nuestro ser interno. ¿Sí? ¿Algún otro comentario? ¿Preguntas? Nada. Bueno, espero haberles compartido un poquito de lo que, pues las grandes vivencias que he tenido yo en el mundo budista. Me ha encantado, me ha fascinado. Realmente esta ideología budista me gusta mucho, me gusta en lo posible pues seguir